Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispanatoria. Empezamos la jornada informativa hablando del último dato oficial publicado por el Instituto Estadístico Turco, el organismo estadístico oficial de Turquía, que nos habla del dato oficial de crecimiento de la economía turca, del PIB turco, en el segundo trimestre del año, en el periodo de abril a junio, un dato que es del 2,5% de crecimiento del PIB, es inferior al del primer trimestre, que alcanzó el 5,3%, pero aún así es superior a las previsiones de los economistas. ¿Por qué esta bajada en el crecimiento de la economía turca? Pues muy sencillo, por las medidas impuestas por el Banco Central turco para, concretamente, las subidas de tipos de interés para frenar la inflación en el país. La inflación que, como sabemos, ha estado disparada en prácticamente especialmente los dos últimos años, aunque no solo en ese periodo, pero prácticamente en el último año, últimos 2 años, ha estado disparada y alcanzó, de hecho, una cifra récord del 75% de inflación en mayo, que cayó finalmente al 62% el pasado mes de julio. Todavía no conocemos el dato de agosto. Son datos que marcan un descenso, pero para llegar a ese descenso, como decimos, hasta el 62%, y se espera que en los próximos meses siga descendiendo hasta rondar alrededor del 40-45% a finales de año, para llegar a ese dato, como decimos, a esa desinflación que llama el ministro de Tesorería y Finanzas de Turquía, Mehmet Şimşek, ha habido que aplicar unas drásticas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central turco, que cogió los tipos de interés cuando estaban al 8,5% en junio del año 23, de 2023, el año pasado, y desde el 8,5% ahora mismo los mantiene desde hace meses en el 50%. 50% estamos hablando. Gracias a eso parece ser que la inflación se está consiguiendo frenar, se está consiguiendo reducir, esperemos que así sea, pero eso obviamente tiene su coste en las cifras de crecimiento de la economía turca. Como decimos, aún así el dato es positivo porque las previsiones de crecimiento, que como decimos han sido del 2,5% en el segundo trimestre, superan incluso a las que tenían los propios expertos, los propios economistas, que creían que el impacto iba a ser mayor. ¿Por qué esta cifra sigue siendo bastante positiva, incluso con todas estas medidas de freno, de enfriamiento de la economía turca? Pues hay varios factores, pero lo que apuntaba el propio ministro de Tesorería y Finanzas, Mehmet Şimşek, a través de su perfil en Twitter, es que, bueno, por un lado tenemos un déficit público que se ha reducido, la prima de riesgo de Turquía también ha disminuido, los flujos de divisas extranjeras también están incrementándose, hay una mejora en las reservas del Tesoro y, como decíamos, pues hemos entrado en un proceso de desinflación. Todo ello apunta, todo ello junto con, por ejemplo, una demanda interna que está descendiendo debido a esos tipos de interés tan altos, pero una demanda exterior que está creciendo, está haciendo que la economía turca pues siga teniendo un balance positivo a pesar, como decimos, de todas estas medidas. Por ahora no hay previsión de que el Banco Central turco vaya a reducir los tipos de interés, por lo menos hasta el 19 de septiembre, que se vuelva a reunir su comité de política monetaria. A partir de entonces veremos si decide reducir tipos o si mantiene los que están en el 50%. Pero por ahora parece, todo apunta, no es algo definitivo, pero los indicios, digamos, apuntan a que mantendrá esos tipos de interés porque los datos de inflación todavía no acaban de ser lo suficientemente positivos como para aflojar, digamos, el cinturón en cuanto a tipos de interés se refiere. Y vista la noticia económica del día, otra noticia que tratábamos hoy en hispanatoria.com, en nuestro portal en internet, eran las últimas informaciones que tenemos sobre ese caso que está teniendo tanto seguimiento en Turquía, y no solo en Turquía, porque nuestra web parece ser que es una noticia también bastante vista, de bastante interés entre nuestros lectores. Hablamos de la desaparición de esa niña de Narin Guram, desaparecida hace ya hoy 13 días en Turquía, en la provincia de Diyarbakir, en el sureste del país. Una niña que las últimas imágenes que se tienen son de una cámara de seguridad que la grabó cuando iba acompañada de unos compañeros de curso, un curso al que había acudido, y cuando se despide de ellos para tomar un camino
que no muy lejos le conducía a su casa. Son las últimas imágenes que se tienen de ella. A partir de ahí nunca llega a su casa y 13 días después sigue desaparecida sin que se conozca ni su paradero ni las razones de su desaparición. Bueno, las últimas informaciones que tenemos son que la policía parece apuntar a su entorno familiar. Parece que las pesquisas de la investigación en torno a su desaparición, a falta ahora mismo de pruebas más evidentes, más concretas, parece que están apuntando a su entorno. Hace poco hablábamos también en el portal y en este podcast de que había sido detenido su hermano mayor de 18 años, que presentaba una serie de mordeduras en los brazos y los investigadores creyeron que podían ser indicios de un posible forcejeo con su hermana. Al final se le practicaron unos estudios de esas marcas de dentadura en los brazos, como decimos, a hermano mayor, tiene 18 años de Narín, y los estudios practicados pues no consiguieron determinar si efectivamente pertenecía o no a Narín. El caso es que finalmente fue puesto en libertad. Se le envió a Estambul a realizar esos análisis, luego fue devuelto a Diyarbakir y tras pasar un tiempo más en custodia bajo la gendarmería, pues finalmente salió en libertad. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son las últimas noticias de esta misma mañana, de lunes? Pues habría una nueva detención con inicios quizás un poco más severos, más graves, que sería la del tío de la niña, del tío de Narín, identificado solo por las siglas S.G., que habría sido interrogado y detenido posteriormente en relación con la desaparición de su sobrina. ¿Qué es lo que se ha encontrado de ese tío? Bueno, de este familiar suyo. Lo que se ha encontrado del familiar de este tío de Narín, una niña que por cierto tiene 8 años de edad, son varias cosas. Por un lado, parece ser que una cámara de seguridad lo habría grabado poquito después de que se produjera la desaparición de facto de Narín, captada, como decimos, por esas cámaras de seguridad. Lo habría grabado poco después en una gasolinera. No ha trascendido más las noticias que hemos a las que hemos accedido, no ha trascendido más qué relación habría con esa grabación en la gasolinera. Pero lo que sí se sabe es que se han encontrado restos sospechosos de ADN de la niña en el vehículo del tío. Las informaciones dicen sospechosos, no sabemos hasta qué punto, ni obviamente no ha trascendido porque es parte de la investigación, no ha trascendido por ahora qué tipo de restos serían, pero sí que se han encontrado restos biológicos de la niña, el coche, el vehículo de su tío, y los análisis practicados a esos restos han confirmado que pertenecen a Narín, que pertenecen a la niña desaparecida. Además de eso, hay más indicios, como decimos, es hasta ahora, por eso decimos que las investigaciones parecen estar centrándose en su entorno familiar, porque de hecho hasta ahora sería lo más cercano que podrían estar los investigadores a descubrir algo que podría relacionar a alguien, a un sospechoso, con la desaparición. ¿Por qué? Porque además se ha encontrado, se ha sabido que el teléfono móvil de este tío de Narín, de S.G., un equipo de especialistas en cibercrímenes ha confirmado que su tío borró varias llamadas, varios mensajes de WhatsApp y varios emails de su teléfono móvil a raíz de la desaparición de la niña. Es decir, hay indicios, parece ser que suficientes, por lo menos para sospechar que esta persona podría tener algún tipo de relación con la desaparición, o por lo menos que tendría algo que explicar en cuanto a por qué han aparecido esos restos biológicos de la niña en su coche y por qué ha borrado toda esa serie de llamadas, mensajes y emails de su teléfono. Por ahora es todo lo que se sabe, todo lo que se tiene. También tengamos en cuenta que el juez decretó sobre este caso un secreto de sumario, con lo cual las informaciones salen muy con cuentagotas. Mientras tanto sigue la búsqueda de Narín. Ya son más de 4.000 los efectivos que están trabajando en la zona, militares, policías, voluntarios, en fin, muchas personas, 9 perros de rescate, 115 vehículos, 2 helicópteros y 38 drones. Y el área de búsqueda suma ya 55 kilómetros cuadrados. Ahí es nada. Pero por ahora esto es todo lo que se sabe, son los últimos indicios y las últimas noticias que tenemos sobre esta desaparición que, como decimos, tiene muy en vilo a Turquía y
también está despertando también bastante interés entre nuestros propios lectores. Bueno, y dejando a un margen las noticias que hemos tratado hoy en la web de Hispanatolia, también mencionar, por supuesto, como hacemos otros días, noticias que más brevemente hemos tratado en nuestro perfil, en la red social X. Como sabéis, aquí publicamos noticias más breves y vamos a comentar algunas de las que hemos tratado hoy, solo algunas más brevemente. Por ejemplo, esas manifestaciones masivas que han tenido lugar en Israel. Más de 300.000 personas, según algunas fuentes, en Tel Aviv anoche, más de 500.000, más de medio millón de personas en todo Israel, en distintas ciudades, para exigir a Netanyahu que negocie con Hamás un acuerdo de paz y la liberación de los rehenes, después de que se descubrieran en un túnel de Gaza los cuerpos sin vida de 6 rehenes muertos. Obviamente hay mucho malestar entre los familiares de los más de 100 rehenes que todavía quedan en manos de Hamás. Ya había mucho malestar con el gobierno de Netanyahu, como sabréis, antes de que se iniciase la ofensiva a raíz de los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. Ya había mucho malestar con Netanyahu, con grandes manifestaciones en su contra, pero esas manifestaciones, al principio un poco acalladas por la ofensiva, por la guerra en Gaza, ahora están volviendo a salir con toda su fuerza, como hemos visto misamente en la noche del domingo, porque han sido manifestaciones masivas pidiendo que se negocie un acuerdo con Hamás y que los rehenes vuelvan a casa. Netanyahu, por lo visto, parece ser que ahora mismo no estaría muy dispuesto a llegar a un acuerdo con Hamás. Todos los indicios apuntan a que no quiere ese acuerdo con Hamás y que lo que quiere es, lo que busca Netanyahu es de hecho una escalada. Por supervivencia política, por otros motivos, no lo sabemos, pero todo apunta a que Netanyahu ahora mismo no quiere un acuerdo con Hamás. Con lo cual, la gente, los propios israelíes también están viendo esto y están viendo que los rehenes no van a volver a casa. Y de hecho se sabe que muchos de ellos están ya de hecho muertos. Pero obviamente las familias quieren, si no recuperar sus seres queridos, por lo menos sí recuperar los cuerpos para que acabe su duelo. Ha habido, de hecho, una huelga general convocada para este lunes, precisamente por este motivo, en todo Israel, aunque ha tenido un seguimiento, sí que es verdad, desigual. Incluso la propia justicia israelí lo ha llegado a declarar esta huelga ilegal, porque los sindicatos no la convocaron con suficiente antelación, pero ahí está ese malestar de la población israelí. Eso sí, hay que matizar que este descontento, estas protestas, no van en contra de, digamos, lo que es la ofensiva, la guerra en Gaza. Eso hay que dejarlo claro. Las encuestas dicen que una mayoría de la población israelí sigue estando a favor de acabar con Hamás, sino que la cuestión gira precisamente, como decimos, en torno a la devolución de los rehenes. Y otra noticia que hemos tratado, otra de las noticias que hemos tratado en nuestro perfil en la red social X, ha sido también una manifestación, pero en este caso en Estambul, en el distrito de Fatih, en el centro histórico, que tuvo lugar el domingo como decimos, en Fatih, en pleno corazón histórico de Estambul, en la que miles de activistas de los derechos de los animales se concentraron pidiendo, oponiéndose a la nueva ley de maltrato animal que prevé varias medidas para retirar a los perros callejeros de la calle. Sabéis que hay un problema con los perros callejeros en Turquía. Son más o menos se calcula unos 4 millones de perros callejeros que hay en todo el país. Y la nueva ley lo que busca es ir retirándolos de las calles, enviándolos a albergues municipales, donde a los que estuvieran en muy malas condiciones o los que presentaran algún tipo de enfermedad terminal o sufrimiento, algo de esto, se les practicaría la eutanasia, pero inicialmente se pretendía una eutanasia masiva a los 30 días si no eran adoptados, ahora no sería así. Aún así, los grupos de derechos de defensa de los derechos de los animales siguen protestando porque se vayan a practicar estas eutanasias selectivas, repetimos, aquellos animales que estén en malas condiciones o sufriendo o que representen un riesgo para la salud pública por padecer algún tipo de enfermedad. El problema, o uno de los problemas, o varios de los problemas, estarían en que, por un lado, se sabe, o ya hay advertencias en los propios ayuntamientos, que no hay infraestructuras ahora mismo para acoger a toda esa cantidad, a esos 4 millones de perros callejeros, y no parece que la vaya a haber a medio plazo. Con lo cual estos grupos temen que haya hacinamientos masivos en estos albergues, en estos centros para recoger a los perros callejeros.
Y por otro lado, pues también está el hecho de que se teme que todo esto sea al final una excusa, una especie de excusa para eliminar a los perros callejeros. Hay que tener en cuenta qué va a pasar con aquellos que finalmente no sean adoptados. Por ahora, estas protestas parece que van a seguir. En la protesta del domingo tenéis el vídeo en nuestro perfil en X. Participaron muchos activistas, pero también incluso políticos de la oposición y varios artistas y cantantes. Pero la preocupación está ahí. Inicialmente esta ley se iba a aplicar también a los gatos callejeros. Finalmente las presiones sociales lo evitaron. Sabéis que los gatos son todo una cultura en Turquía, e incluso los gatos callejeros. Finalmente solo se va a aplicar a los perros esta ley que pretende recogerlos, enviarlos a albergues donde deberían ser adoptados, pero no está claro por ahora que vayan a existir los recursos, las capacidades suficientes para que estos animales no sufran. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatolia.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.